Hola a todos, mi nombre es Brian Miranda, soy estudiante de la maestría en estadística en la Universidad Nacional de Colombia. El presente video tiene como objetivo ilustrar el algoritmo del descenso del gradiente para la materia de modelos predictivos. Básicamente, el algoritmo del descenso del gradiente es un algoritmo que nos permite encontrar un mínimo local de una función diferenciable. Si vemos la imagen en pantalla, vemos cómo partiendo de un cierto punto de la función, podemos, aplicando el método, llegar a puntos más óptimos para finalmente encontrar un mínimo local de la función. Luego, el descenso del gradiente se basa en una función multivariable o una función de costos que estará definida y será diferenciable en la vecindad de un cierto punto, en este caso un punto A. Luego, la función va a disminuir más rápido si pasamos de este punto, del punto A, en la dirección del gradiente negativo de f de la función evaluado en A, expresado como menos nabla de la función evaluado en A. De ello deducimos que en el punto A sub n más 1 será igual al punto A sub n menos gamma, que denominaremos como la tasa de aprendizaje, por el gradiente de la función evaluada en A sub n. Luego, si definimos la tasa de aprendizaje de gamma lo suficientemente pequeños, se va a cumplir que en cada paso la función evaluada en A sub n más 1 será menor o igual que la función en el paso inmediatamente anterior, en este caso en A sub n. En otras palabras, el término gamma por el gradiente de la función se resta porque la idea es movernos contra la pendiente hacia un mínimo local de la función en un punto a sub n más 1 o en un paso más adelante. Luego, con esto en mente, definiendo x sub 0, un mínimo local de la función, y considerando pasos en x sub 1, x sub 2, mínimos locales de la función más adelante, podemos aplicar la ecuación anterior con n mayor o igual que 0, obteniendo nuevamente esta secuencia monótona de la que hablábamos anteriormente, siendo la función en x sub 1 menor que en x sub 0 y en x sub 2 menor que en x sub 1 y así en adelante. Finalmente, aplicando un criterio para detener el algoritmo, podemos definir que x sub n va a ser el mínimo local deseado. Una particularidad para el algoritmo sucede cuando la función de costos es convexa. Y esto lo que tiene como consecuencia es que cada vez que apliquemos el algoritmo, en cada paso vamos a obtener mínimos locales y esto nos va a llevar finalmente a un mínimo global, como es el caso de la imagen que mirábamos al principio del video. Y igualmente la imagen que vemos en este caso, donde en cada paso vamos a llegar a un mínimo local y en x sub n a un mínimo global de la función de costos. Una analogía que nos permite entender mejor el descenso del gradiente sería la siguiente, y es imaginar que somos una persona que está en una montaña, en un punto en una montaña, y que queremos descender. Es decir, que estamos tratando de encontrar el mínimo global, entre comillas, de esa montaña. Sin embargo, hay una densa niebla que nos limita la visibilidad y por tanto el camino de bajada no es visible, por lo que debemos utilizar la información que tenemos a la vista para encontrar ese mínimo. Una opción
sería utilizar el método del descenso dependiente, que consiste en observar la pendiente de la colina en su posición actual y luego avanzar en la dirección con el descenso más empinado, es decir, la mayor pendiente. Sin embargo, si utilizamos este método, podríamos llegar a caer en algún agujero, es decir, en un mínimo local o punto no óptimo de la función. Un ejemplo podría ser como un lago de una montaña o un plano. Sin embargo, supongamos que la pendiente de la colina no es inmediatamente obvia, con una simple observación, con una simple vista, sino que requiere de un instrumento sofisticado que nos va a permitir, un instrumento sofisticado que nos va a permitir medir la pendiente y que en ese momento lo tenemos. Sin embargo, se necesita bastante tiempo para medir la pendiente de la colina con el instrumento, por lo que debemos minimizar el uso de este instrumento si queremos bajar la montaña antes del atardecer, es decir, de la manera más óptima. La dificultad entonces es elegir con qué frecuencia vamos a medir la pendiente de la montaña para no salirse del camino. En esta analogía, la persona representa el algoritmo. El camino recorrido por la montaña representa la secuencia de ajustes de parámetros que explorará el algoritmo. La pendiente de la colina representa la pendiente de la superficie de error en ese punto. El instrumento utilizado para medir la pendiente es la diferenciación que aplicaremos a la función de costos o el gradiente de la función. La dirección en la que eligen viajar se alinea con el gradiente de la superficie de error en ese punto. La cantidad de tiempo que viaja antes de utilizar otra medición es la tasa de aprendizaje del algoritmo. Finalmente, vamos a realizar un ejemplo práctico la función de costos de una simple regresión lineal con dos variables. Esta es como tal la función de costos. Para obtener el valor del gradiente, vamos a diferenciar la función de costos para los dos parámetros, para beta 0 y beta 1, y obtenemos las funciones que nos van a permitir minimizar la función de costo para beta 0 y para beta 1. Aplicando lenguaje Python, vamos a utilizar estas dos librerías, NumPy para hacer operaciones y Matplotlib para presentar algunas visualizaciones de los resultados. Vamos a definir una regresión lineal con beta 0 igual a 5 y beta 1 igual a menos 3. Vamos a simular 200 puntos entre x igual a menos 5 y x igual a 5. Y para no simular, digamos, la regresión lineal completamente ajustada, vamos a incorporar un procesor de ruido que nos va a permitir una regresión, pues una nube de puntos dispersa alrededor de la regresión. ¿Sí? Luego, aplicando el método, vamos a realizar 100 pasos, vamos a hacer 100 pasos del algoritmo con una tasa de aprendizaje de 0.1 y vamos a definir un criterio para detener el algoritmo cuando el máximo de la tasa de aprendizaje por el gradiente de los betas estimados sea menor al criterio. Luego, vamos a definir unos puntos iniciales, un beta 0 igual a 1 y un beta 1 igual a 1. Y vamos a empezar a iterar con el algoritmo. Aquí tenemos las funciones de costos
derivadas respecto a los parámetros. Vamos a ir ejecutando. Y aquí llegamos a estos puntos óptimos. 4.98 para beta 0 y menos 3.0103 para beta 1. Y el algoritmo lo hizo en 82 pasos. Estos fueron los pasos que realizó el algoritmo antes de llegar o de converger a la solución óptima. Y este finalmente es el resultado, donde vamos a evaluar la función en los puntos menos 5 y 5 con los beta 0 y beta 1 que optimizó, que encontró el algoritmo, y vemos cómo la línea atraviesa toda la nube de puntos. Espero haya sido claro la ilustración del algoritmo. Muchas gracias a todos.